También tenemos, por ejemplo, ese otro caso en el que se metía a la mujer dentro de una vaca y el toro, pues, ¿vale? Esa o, por ejemplo, tenemos el caso de, el asno de oro, que también nos lo cuentan ahí en la fuente, ¿vale? Pero también tenemos lucernas, donde es un burro el que ejecuta a la mujer en esas condiciones, ¿vale? Esas cosas, esas brutalidades, podríamos decir. O sea, cosas tremendas. Saludete, grites, bienvenidos un día más a la taberna de Castor y Polus, tu taberna de divulgación de historia antigua en general e historia greco-romana en particular. Hoy vamos a salir de la taberna, vamos a salir al exterior, vamos a remontar el Vicus Toscus hasta el templo de Castor y Polus, remontaremos el foro romano en dirección hacia el arco de Tito. Continuamos nuestro camino, nos queda el templo de Venus a la izquierda, el Palatino a la derecha y hemos llegado a la plaza donde está situado el anfiteatro Flavio o el anfiteatro nuevo, porque llamarle Coliseo es de bárbaros. Recordad que en esa taberna quien llame al Flavio Coliseo es considerado un bárbaro y es persona no grata. Dicho esta pequeña introducción y esta pequeña coña, pues vamos a recoger a nuestra visita que ha venido hoy para guiarnos en este viaje, que esta vez, por raro que parezca, no va a ser de gladiadores, que para eso ya hemos dedicado cuatro programas, pero sí que va a ser dedicado a uno de los grandes espectáculos que le gustaban a los romanos. Bueno, y no tanto a los romanos, ¿no? Porque al hombre actual, al hombre del siglo XXI, también se ve que le llama mucho la atención porque lo ha replicado en películas, en novelas y en mucho material de entretenimiento. Pero bueno, no vamos a esperar más a nuestra querida invitada, que no es la primera vez que viene a saludarnos. Y aquí está, ¿qué tal? María Gracia Muñoz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, por aquí, preparada para hablar de animalillos. Bueno, hemos cogido ya las fichas para entrar al Flavio, ¿no? Para ver un poquito este espectáculo tan infantil. Bueno, tiene que ser infantil porque lo echan por la mañana. No lo había pensado. Yo creo que los romanos no controlan tanto esto de los horarios, ¿no? Esto de ponerle límite de edad a los espectáculos. No, para nada. Probablemente entrase todo el mundo, niños incluidos, aunque está debatido, ¿eh? En los congresos es tema de debate entre los especialistas. ¿Iban niños o no iban niños a estos espectáculos? No sabemos. Pues bueno, estamos hablando de espectáculo, pero ¿de qué vamos a hablar? Preséntanoslo. Pues vamos a hablar del espectáculo matinal, que era, no siempre, pero Augusto, ¿no? Hizo esa división del día de espectáculos. Por la mañana las cacerías de animales, es decir, los animales son los protagonistas. A mediodía teníamos las ejecuciones de los condenados a muerte, donde a veces también los animales eran protagonistas. Y por la tarde tenemos las luchas de gladiadores. Entonces, hoy contigo vamos a charlar sobre animales en espectáculos romanos. Bueno, y todo lo que vamos a hablar hoy está basado en el libro que publicaste hace ya varios años, Animales in Arena, que ahora Ujú. estábamos hablando precisamente del título, que lo tengo por aquí y dedicado, para que lo veáis. De hecho, lo voy a poner para que los espectadores, si quieren hacerse con su ejemplar, puedan acceder a través del enlace de Amazon correspondiente. Y bueno, vamos a basarlo un poquito en este ensayo que escribiste hace varios años, que no tiene desperdicio. Yo no voy a mentir, pero no me gusta mentirlo, todavía no me lo he leído, sí que lo he ojeado bastante, porque es una tendencia que tengo yo con los libros, ¿no? Los abro, los vuelo primero, después y después. Que creo que más de uno hace lo mismo. Y después de haberlo solido y tal, pues lo ojea, reojea, lee alguna cosilla así, abuela pluma y tal, y se hace una idea, y después a la mesita de noche acumular la pila. Seguro que también eres de esas. Sí, menos lo de olerlos, Menos lo pero de sí. leerlos, ¿no? Vaya, eso parece que es una parafilia mía, personal. Pues nada, todo tuyo. ¿Qué nos podrías decir de este espectáculo? ¿Por dónde empezamos? Por el principio.
Pregunta lo que quieras. Tú estuviste en la conferencia que di ahí en el Mare Magnum, así que no sé, tírame de la lengua porque a mí me cuesta mucho poder hablar. Bueno, si quieres te cuento un poco el libro, de dónde sale y por qué. Eh, Ese es mi trabajo final de máster, es mi trabajo de final de máster ajá, ahí quería llegar yo. y y he terminado haciendo una tesis doctoral sobre el mismo tema. Es decir, que vi que se podía hablar mucho más sobre el tema de los animales en espectáculo y acabé escribiendo una tesis doctoral, que no está publicada todavía, pero vamos, está por ahí online, se puede descargar gratuitamente, quien quiera y esté interesado en el tema. Si quieres, si te parece bien, cuando acabemos la charla, me pasas el enlace y lo publico para cuando suba Muy este bien, programa, lo publico y quien quiera acceder a ella pueda tener acceso rápido y fácil. perfecto. Ujú. Muy bien, háblanos del génesis de qué es lo que te llevó y motivó a escribir Uy, esta pues obra. esto es muy largo, esto es muy largo. Sí, en plan resumen, de momento tenemos asiento de primera, hemos llegado los primeros al Flavio, todavía es muy temprano, Pues así que hay yo tiempo. realmente llegué de rebote a Roma, o sea, yo iba por Egipto cuando estudié mi máster, que lo estudié en la UOC, era Mediterráneo Antiguo, especialidad Egipto, y de rebote en pues un trabajo de estos de clase que te manda un profesor, ¿no? De estos que tienes que hacer en unos días y entregarlo rápido, rápido, nos hacía una propuesta muy chula. Era un ejercicio para utilizar un programa, una página web que circula por ahí, no sé si habrás oído hablar de ella, que es esa que es para calcular cuánto se tarda de un sitio a otro. Es Sí, un mapa, es un proyecto de una universidad, es muy interesante, muy chula. Pues para usar esa página, porque en aquel momento fue cuando salió y tal, teníamos que escoger 2 productos, uno, o sea, 2 lugares, y un producto en el que fuese deficitario un lugar y hubiese en el otro, y que fuese deficitario el otro lugar y sí que lo hubiese, o sea, que hubiese un intercambio entre ambos. Y yo ya había hablado de anfiteatros en Hispania en mi trabajo final de grado, cuando acabé en la universidad. Y dándole vueltas al trabajo este, dije: "¿Y de qué puedo hablar?". Porque todo el mundo va a hablar de vino, de trigo, de ánforas, digo, cerámica, digo, ¿y de qué hablo? Y se me encendió la bombilla un día y dije, pues ya está. Roma necesita gladiadores, no, necesita animales y Alejandría necesita gladiadores. El intercambio va a ser espectáculos romanos, o sea, se van a intercambiar entre ellos, pues eso, Alejandría enviaría animales a Roma y Roma enviaría gladiadores para espectáculos a Alejandría, ¿vale? Y investigando, digo, pero si nadie se ha preocupado de los animales, ¿cómo puede ser que estamos en el siglo en el que estamos, siglo XXI, derechos de los animales, todo el mundo, que si los animales para acá, que si tienen derechos, que si tienen sentimientos, que si pobrecitos, que si los veganos, digo, ¿y nadie se ha preocupado de los animales en Roma? Bueno, me puse a investigar y encontré que hay una tesis doctoral de un señor de hace un tropecientos años, no sé si era del 2000 o antes, no sé, en Canadá. O sea, el único que habla de animales en Canadá. Se llama Eplet, quien quiera buscarlo con dos P's. Em, y dije, pues que, claro, yo me puse a leer su tesis, digo, sí, está muy bien, pero aquí faltan cosas, nos falta información. Así que a partir de esa tesis y del trabajillo ese, pues cuando llegó el momento de hacer mi trabajo de final de máster, pues decidí que iba a hablar de animales en espectáculos romanos. Y así surgió, bueno, surgió mi trabajo de final de máster. Un editor, amigo, se enteró de que yo había defendido y lo había sacado con buena nota y tal, y que el tema no lo había tratado nadie, y menos en España, que no hay nada publicado al respecto, y se puso en contacto conmigo y dice: "Yo quiero leer ese trabajo". Se lo mandé, dice: "Esto lo publicamos ya". Y así salió el libro. O sea, es mi trabajo final de máster. Esto, además, animar a los que están estudiando un máster, que sepan que sí, hay luz al final del túnel y si haces un buen trabajo siempre puedes tener suerte y que te lo publiquen. Así que que probablemente haya muchos de máster escuchando, ¿no? O que pretendan hacer un máster, ¿no? ¿Esto para qué sirve? Bueno, pues mira, para que te publiquen un libro. sí, era un servidor, por ejemplo. Pasa que todavía no he decidido. Primero tengo que acabar el grado, que no es poco. Que ahí me tiene. Ahora con el canal me tiene absorbido. Voy a ir entre huequecillo y huequecillo, voy adelantando.
A ver si el año que viene le puedo pegar un empujoncito fuerte. Pues sí, quitando esta pequeña cuña que he hecho aquí, la verdad que muy interesante la idea, ¿no? Además, tan fortuita que usó en plan, ¿no? Sí. En plan bombilla, ¿no? Como, anda, Bueno, a mí mira. me pasa eso siempre. Cuando se me tiene que ocurrir algo, es como estoy haciendo otra cosa, a lo mejor estoy fregando los platos. Me pasa lo que Agatha Christie que decía yo, se me ocurren las ideas fregando los platos, pues a mí, o pasando la mopa, o fregando los platos, no sé, cosas que hacemos todo el mundo, ¿no? Eh, y se me ocurre la idea y me salen mariposas en el estómago. Como tenga mariposas, sé que eso va a ir bien, sé que eso va a salir genial. En este caso, pues tuve mariposas en el estómago con el tema y al final, ya ves, aquí estamos tú y yo hablando de De mi libro. animales. Sí, a mí me venía a hablar de mi libro, mejor dicho. Pues considero que fue una bonita casualidad, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues has puesto algo de luz en en algo que será súper, estaba muy oscurecido, porque precisamente por esa falta de información que tú has dicho, ¿no? Que pasa o que lo damos tan por hecho, además que hemos visto tantos cuadros del siglo XIX, que hemos visto en películas, o incluso cuando hacemos chistes, o en el mismísimo Asterix, ¿no? Que antes lo comentábamos fuera de cámara, ¿no? Tan popular, ¿no? A los leones, Sí, la mítica frase de a los leones, tal, pero es que sí, realmente es que no sabemos nada cómo funcionaba. Bueno, no sabemos nada o hay que indagar y hay que escarbar. Podemos sacar algo de información porque realmente la verdad absoluta nunca lo tendremos. Nos aproximaremos o como sí, mucho porque en historia antigua, algunos la estoy desmotivando diciendo esto, pero funciona así. Es un puzzle. Yo siempre la comparo, y alguna vez lo he dicho, que es como ese puzzle, ¿no? De 1000 piezas en las que les te faltan la mitad y tienes que intuir lo que hay entre medias. Y bueno, nos podemos aproximar. Pues claro, vamos a poner un poquito de orden a esto y me gustaría empezar por el primer animal que se vio en Roma. O sea, ¿a quién se le Uf, ocurrió? vamos a ver, esto es súper complicado, no sé cuál fue el primero. A ver, tengo No, que dejar claro una cosa que siempre digo, los romanos no lo dejaron todo por escrito, que mira que esa frase, ¿lo dejaron todo? No, mentira, mentira, si no, no le hubiese hecho yo una tesis, o sea, no, no lo dejaron todo por escrito. Y los animales, menos aún, o sea, a ver, no le replanteo mi pregunta. ¿Quién fue como cuando hice el primer programa sobre gladiadores? Con Turdetano, a quien mando un saludo desde aquí. Eh, ¿Quién tuvo la ocurrencia o cómo salió la ocurrencia de poner a dos animales a luchar entre sí? A ver, que hay peleas de gallos, peleas de perros, que eso se está haciendo de forma clandestina, desgraciadamente, aún en el siglo XXI, en muchos lugares del mundo, incluso en nuestro país. Pero, claro, me imagino que por ahí irán los tiros. Pero eso de poner a luchar animales exóticos por divertimiento de la plebe y convertirlo en un espectáculo de masas, ¿cómo nace bueno, esa idea? a ver, no nace de la nada esto. Hay una tradición en Roma. Primero, cuando Roma no es esta Roma que nos imaginamos todo de mármol, ¿no? Que es las chozas, estas, pues, Rómulo, Remo, un poquito avanzado en el tiempo, tenían problemas con los animales, claro. Lobos, osos, jabalíes estaban ahí cerca de ellos y cosechas, personas peligraban, ¿no? Eran animales fieros que podían terminar pues eso, con un niño, se podía matar a un niño, a una persona adulta, pero también podían destrozarte una cosecha y tener un problema de alimentación, ¿no? Entonces ahí empezaron pues ya a cazar estos animales. Probablemente hay por ahí una representación de unos etruscos alrededor de un oso que está atado y tal, pues eso podría ser ya un primer ejemplo, ¿no? De este tipo de espectáculos. ¿Qué pasa? Que cuando Roma ya se rodea con su murallita y tal, ya el animal queda fuera, ¿no? Pero eh, ese animal, esa venatio, esa cacería, se lleva dentro de Roma. Se lleva dentro de Roma y se lleva a cabo en cualquier lugar. No hay ningún problema. Se puede hacer en el foro, se puede hacer en una plaza, se puede hacer en un teatro, se puede hacer en un circo. El anfiteatro llegará más tarde. Estamos hablando de los primeros momentos en Roma, ¿no? Y como hay esa necesidad de espectáculo, porque a todos nos gustan los espectáculos, ¿no? Pues empiezan cazándose esos animales que estaban cerquita, que antes formaban parte de una cacería normal y corriente para quitárselos de en medio porque eran peligrosos, pues empiezan cazándose esos animales. Hablamos pues jabalíes, osos, lobos no. Ojo, los lobos es un animal sagrado, parece ser, por la loba capitolina y todo eso, este mito, esta leyenda, ¿no? Entonces los lobos parece que no aparecen en espectáculos romanos de este tipo, no se cazan, pero sí que aparecen pues jabalíes, aparecen osos, pero también liebres, conejos, que es que siempre pensamos en los animales grandes, pero también había animalitos, ¿no? Chiquitillos.
Entonces, todo eso es lo que se caza, pero ya de una forma controlada, podríamos decir, con espectadores. Ya todo el mundo veía cómo se cazaba eso por unas personas especializadas en cacerías, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a medida que el Ujú. imperio se va expandiendo, pues se llega a la Galia, pues Julio César envía un lince a Pompeyo para que lo exhiba en el espectáculo. Augusto se pone en contacto con la India, pues los indios mandan un tigre y el tigre pues también se exhibe en un espectáculo. Fulvio Nobilior, ¿vale? Conquista Etolia, pues se trae a unas leones, a unas panteras, también lo lleva al anfiteatro, ¿no? Bueno, al anfiteatro, perdón, al circo o al lugar donde se hiciesen los espectáculos. En realidad, no podemos decir cuál fue el animal primero que aparece, porque es una cosa como paulatina. A medida que van apareciendo animales, pues son los que se va ampliando el imperio, ¿no? Son esos animales los que se llevan al espectáculo. ¿Por qué? Porque el objetivo real de estos espectáculos no es matar, que todo el mundo se cree, ¡guau! Los romanos qué bestias eran, qué violentos. No es matar en sí. Sí, es cazar, obviamente, pero no es matar. El objetivo es demostrar ante todos los romanos que Roma tiene un poder sobre la naturaleza. El espectáculo, como lo he comentado antes, tenía la mañana las cacerías, las ejecuciones a mediodía, los gladiadores por la tarde. En realidad, si nos damos cuenta, todo el espectáculo en sí era la demostración del dominio por la mañana de los animales, de la naturaleza, de aquellos lugares donde se iba conquistando, a mediodía de aquellas personas que se saltaban la norma, se saltaban la ley, y por la tarde de las personas que se iban conquistando, porque si recordamos los nombres de los gladiadores en un principio, tenemos los galos, los tracios, los samnitas, son todo nombres de tribus, de pueblos que los romanos van conquistando. Es decir, que en estos espectáculos lo que se pretende es demostrar ese dominio de Roma sobre hombres y naturaleza, el dominio total, o sea, somos dioses y nosotros lo dominamos todo y todo está bajo nuestra suela, ¿no? Lo aplastamos todo por donde vamos. Entonces, empiezan a aparecer pues animales exóticos de muchos tipos en un momento dado, pero claro, a medida que el imperio, vuelvo a repetir, se va expandiendo. Ujú. O sea que la finalidad no era poner a dos animales a luchar, por así decirlo, en plan, como he dicho antes, pelea de gallos, sino era simplemente, pues era la representación de la caza, ¿no? Del poder que tenía el hombre sobre la naturaleza, una actividad que es básicamente tan vieja como el Sí. humano. En esos relieves que vemos de grandes reyes asirios cazando al león o el faraón, pues se ve Sí, que la cultura sí. occidental, pues esa idea también, de alguna manera, también permeó, bueno, y digamos que es Sí, una... pero mucha gente lo dice, ¿vale? Ujú, Esto viene de Oriente por Alejandro Magno, los Ptolomeos, todo esto, pero no, ojo, en Roma es una cosa muy diferente. Mientras que en Oriente es el rey el que lucha contra un animal para demostrar esa fuerza que tiene contra el animal, en Roma no es el emperador ni el editor, en el caso de la República, por ejemplo, todavía no hay emperadores, ¿no? No es la figura pública, podríamos decir, son unas personas normales y corrientes que se dedican a entrenarse para luchar contra todos esos animales. Entonces, hay que ver la diferencia, porque se piensa, sí, vino de Oriente, no, es una cosa genuinamente romana. Es simplemente la lucha contra el animal, porque el animal te va a hacer daño, eso, del anterior momento, ¿no? De cuando Roma todavía era un pueblecito, ¿no? Entonces viene de antes, probablemente de los etruscos también, pero bueno, que es que realmente es una cosa que va con la naturaleza humana, la defensa de los tuyos, de esa naturaleza que te es hostil o que puede acabar con los tuyos, ¿no? entiendo. Y también puede estar relacionado con el sistema de la República Romana, ¿no? Esa competencia que tenían los aspirantes a ocupar cargos para ofrecer espectáculos a la plebe para conseguir votos. Por eso fue un poco ampliándose el espectáculo. Puede ser que sea así, muy parecido al caso gladiatorio. A ver, es complicada la respuesta, porque, a ver, eh, espérate, que me he quedado ahí pillada con la es que es complicada la respuesta, es complicada, ¿no? Vamos a ver, en el caso de tanto de los gladiadores como de los animales,
buscar votos yo lo veo complicado a partir de Augusto, porque Augusto al fin y al cabo ponía a la gente a dedo. Sí, no, me refiero, o sea, sería lo que es el génesis, ¿no? Cuando este deporte o espectáculo, por así decirlo, bueno, cuando pasó de ser una mera celebración Sí, a no, espectáculo de masas. vamos a ver, esto empieza siendo un espectáculo de masas con Fulvio Nobilior, ¿vale? Es el primer caso en el que parece ser que se organiza todo para que haya espectadores. Y en realidad a este señor no le hacían falta los votos porque no iba a presentarse a un cargo público, ya estaba metido en el cargo público y la celebración fue de la victoria contra los etolios que llevó a esos animales. Es decir, vuelvo a repetir, es ese dominio no solo de los etolios, sino también de la naturaleza que domina, eh, que hay en ese lugar. De todas formas, en ese caso llevó leones, que ni siquiera tenían nada que ver con aquello, o sea, los leones lo trajo de otro lado, que era un poco mezcla, ¿no? Era la excusa, vamos a celebrar por la victoria con animales, pero los animales no son de donde hemos llevado, de donde hemos conseguido la victoria, sino de otro sitio, pues nos pilla de paso, ¿no? Pero claro, tampoco sabemos lo que pasaba por la cabeza de este señor cuando se le ocurrió que podía ser muy bonito ver a unos leones luchando en un espectáculo romano, ¿no? También hay que tener en cuenta que tenemos 3 tipos de espectáculos, ¿vale? Con las cacerías, no solo hay cacerías. Tenemos las exhibiciones de animales, por ejemplo, el tigre que antes he hablado, ¿no? Que vino de la India, ese no se caza, no caza nada, no, ese se exhibe, simplemente. O, por ejemplo, la jirafa que trajo Julio César, supuestamente regalo de Cleopatra, ¿vale? Esa no se usó para cazar, se exhibió, nada más. Luego teníamos otro espectáculo, que era el de animal contra animal, que es el de Fulvio Nobilior, ¿vale? Cuando puso a dos animales atados para que lo que hizo fue atar uno a otro y que, bueno, que llevasen a cabo sus instintos, ¿no? Que se matasen el uno al otro, se despedazaron uno al otro y ya está. Y luego estaba la cacería en sí, es decir, unos venatores, unos hombres preparados que habían sido entrenados, alimentados, etcétera, etcétera, para que cazasen unos animales en un espectáculo, ¿vale? Son los tres espectáculos más destacables, ¿no? De estas mañanas de animales. Has tocado el punto del Venator que me parece muy muy interesante. El Venator no era considerado un gladiador, ¿verdad? Nosotros, estoy harta de leerlo por todos sitios, hasta en Wikipedia lo he leído, lo considera todo el mundo un gladiador. No era un gladiador. A ver, un venator y un gladiador eran cosas completamente diferentes. El venator luchaba contra animales y el gladiador luchaba contra otro gladiador. O sea, olvidemos Gladiator, película Gladiator, Russell Crowe luchando contra el tigre y contra el gladiador. Nada, fuera, ¿vale? Son dos espectáculos completamente diferentes. Bueno, creo que Ridley Scott discrepa de eso. El especialista soy yo, punto. Ay, ay. Que me he hecho una tesis doctoral, él solo hace películas. Pero como dice Ridley Scott, ¿tú estabas ahí para verlo? Anda, que ¿Y él? vaya desvarío. ¿Y él estaba para verlo? Pues mi respuesta hubiese sido, ¿y usted? Totalmente, no puedo estar más de acuerdo contigo. Bueno, Pero después de esta pequeña broma, pues ya me has liado, ya no sé por dónde iba. el Venator, que Eso, sí. había algún Vale, artículo por ahí pululando que los asociaba con los gladiadores. vale. Sí, salen muchos libros que es un tipo de gladiador, pero ojo, no lo puede ser desde el momento en el que tiene su propio ludus, su propio cuartel. El Matutinus en Roma está dedicado a entrenar a estos luchadores, a estos venatores, ¿vale? Y luego estaban el Maximus, el Gallus y el no sé qué, que era solamente para gladiadores. Es decir, no puede ser el mismo espectáculo, o sea, no puede ser la misma persona porque están en cuarteles diferentes, con entrenamientos completamente diferentes. Y la epigrafía, además, no nos cuenta casos en los que un venato se convirtiese en un gladiador o un gladiador en un venator. Es decir, eran cosas completamente separadas. Es más, en un principio, lo que es el munus, ¿vale? Que es la lucha de gladiadores, era un espectáculo en sí. Y todo eso se convierte en un munera, plural, cuando se unen los otros espectáculos. Es decir, que en realidad son espectáculos separados, pero que en un momento dado se decide que deben de unificarse y darse todos juntos. ¿Vale? Entonces, nunca, nunca, nunca un venator es un gladiador.
Es verdad que en algunas fuentes, algunos autores grecorromanos, en las traducciones, yo he visto casos donde pone Venator y ha sido traducido como gladiador. Ojo, ojo, cuidado. Siempre hay que ir, el que esté interesado en el tema, aunque no sepa latín, no sepa griego, pero puede acudir a la fuente original y mirar a ver si ahí realmente pone gladiador o pone Venator. Eso sí que es fácil de ver, vamos, que no tienes que saber una gran cantidad de latín para ver la palabrita, ¿no? Pero yo creo que el error viene en parte de eso, de esas malas traducciones y de que en divulgación se ha querido englobar en un paquete a todos porque era todo un espectáculo de un día, ¿no? Pero no, son cosas diferentes. Ujú. ¿Te acuerdas que hace un par de días lo hablamos, cuando estuvimos concretando la charla, que hablamos que había un artículo que acababa de salir, que Sí, precisamente esto teníamos que comentarlo porque creo que le hacen un poco flaco favor a la hora de mal, explicar mal. esto? Sí, sí, este que saltó hace, no sé, 3 semanas, 4 semanas, ¿no? Sí, aprox. Saltó a la prensa y además lo publicaron en todos sitios, pues salió en todos sitios. Sí, Me sí. llamaron de la COPE para analizarle el tema, ¿no? Que decía que se había encontrado, la primera prueba de un gladiador que había luchado contra un animal, porque tenía clavada bueno, le había el colmillo en la pelvis, ¿no? Era eso la noticia, ¿no? Y claro, yo cuando pasó, todo el mundo en avalancha me mandó el enlace al artículo, claro, obviamente, porque todo el mundo dice María Engracia, animales, gladiadores para ella, ¿no? Y yo alucinaba. Alucinaba porque, primero, los periodistas partieron de agencia, porque todos repetían lo mismo en todos los artículos que leía, ABC, El País, todos sitios decían lo mismo, ¿vale? Así que fue una agencia el que lo repartió el artículo, la noticia. Y luego los propios arqueólogos, si es verdad, o ya no sé si agencia lo copió como quiso o entendió como quiso, pero bueno, los propios arqueólogos. ¿Cuál es el problema? Primero, que un gladiador no lucha contra un animal, ya lo hemos dicho antes, es decir, hubiese sido Venator, la primera prueba de un Venator mordido por un león, ¿no? Es curioso porque el león le ha mordido en la pelvis. Si vemos cualquier imagen, ya sea de Oriente, de Occidente, donde aparecen leones luchando, leones mordiendo a personas, o simplemente los programas de la 2 donde aparecen leones luchando contra, bueno, cazando animales, ¿vale? Es donde va a parar. La boca del león, si os fijáis, siempre va a la pelvis, siempre agarra del culete a la gacela o lo que sea, ¿no? Siempre igual que al ser humano. Hay relieves, está representado, vamos, en muchos lugares como un león ataca a un hombre, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que en este caso se trata de una necrópolis que se encuentra en York, ¿vale? Y la pista que tenemos es que está decapitado el cuerpo. No sé si se acuerdan, los que estén oyéndonos, que creo que fue en 2004 o 2004 fue la excavación, en 2010 ya saltó, que hizo esta National Geographic un programa sobre los gladiadores decapitados que se habían encontrado en York. Eh, la necrópolis tiene una cronología muy amplia, ¿vale? Son, no sé si 4 o 5 siglos de necrópolis. Y este señor aparece en un momento dado, siglo III después de Cristo, aparece decapitado, con la cabeza parece ser entre las piernas y con esa mordedura de un animal que en principio no sabían lo que era, pero según leí en el artículo este último que publicaron, se habían ido al Zoo de Londres y habían estado comparando las mordeduras de varios animales para saber qué animal había sido el que había mordido a este señor, ¿no? Claro, aquí tenemos varios datos. Primero, la mordedura de un animal. La participación de un animal es obvia, pero luego la decapitación. ¿Qué quiere decir? Pues que este señor no era un venator. Este señor era un condenado a muerte por damnatio ad bestias. Es decir, que un animal, en este caso un león, sería el que ejecutase la condena de este condenado a muerte. Era el que tenía que matar al condenado a muerte. El caso de la decapitación es porque tenía que salir muerto de la arena. Es decir, si ese león no acababa con su vida, había que cortarle la cabeza. No podía salir vivo. Todos tenemos en mente, bueno, todos.
los que os dedicáis a la recreación, a ese capítulo que a veces sale en recreación, donde salen gladiadores al final y aparecen estos dos dioses, ¿no? Uno con un martillo que le golpea en la cabeza y el otro que arrastra el cuerpo para llevárselo fuera, Sí, creo ¿sí? que eran Caronte y Mercurio, si no voy. Efectivamente, sí. Eso es, Caronte y Mercurio. Si leemos las fuentes a los autores grecorromanos, nunca aparecen esos 2 personajes en un contexto gladiatorio, nunca. Solo tenemos una fuente que nos lo cuenta, ¿vale? Y la fuente nos está diciendo que esto es contexto cartaginés, solo contexto cartaginés, es decir, no sabemos si esto ocurrió fuera de ese contexto cartaginés, porque los cartagineses, igual que los galos, tenían unos espectáculos un poquito más raros, ¿vale? Por lo que podemos ver, se salían de la norma. Los cartagineses eran muy sangrientos, ya lo traían de tradición, ¿no? Acordémonos de sacrificios humanos y etcétera, etcétera, ¿vale? Tenían otra forma de ver la muerte, podríamos decir, ¿no? Son diferentes, ¿vale? Entonces, nos cuenta que aparecen estos dos personajes, pero con los condenados a muerte. Son los condenados a muerte los que primero golpean el cráneo y probablemente luego en el expolia, en el spolium, donde se llevan a los moribundos o los muertos, donde le cortasen la cabeza. Porque esa persona, ese señor, estaba condenado a muerte, no podía sobrevivir a la arena. O sea, si el león no acababa con él y además le pegaban un golpe en la cabeza, porque además está documentado que ese cráneo tiene un golpe en la cabeza, que eso tampoco creo que ha salido mucho, pero bueno, me lo he leído en la publicación científica, pues probablemente era un condenado a muerte. Era un participante de los espectáculos del mediodía. Ujú. Qué interesante, cómo cambia la visión ya cuando analizas todos los puntos, y los juntas, de cada uno por separado y después ya los vas poniendo un poco en orden, pues cambia completamente Sí, sí, sí. la visión que tenemos. Tertuliano es si alguien lo quiere leer, es Tertuliano el que lo cuenta. Tertulia la fuente, pues mira, me lo voy a apuntar, Ujú. porque me interesa el dato. O sea, tenemos ahora ya, hemos hablado un poquito de lo que sería la persona que se dedica a cazar a cazar a las bestias, que es el Venator. Hemos visto que no es un gladiador por contra de que más de uno se empeñe en asociarlo, que tendría un entrenamiento especial precisamente para acabar con la vida de estos animales. Hemos hablado también de cómo entre ellos luchaban, ¿no? Porque ¿qué se buscaba o sea, qué buscaban poniendo con dos animales a luchar? Es decir, ¿qué buscaban? Un poco el morbo de ver por ejemplo, poner un oso con un toro para ver la diferencia de habilidades. No Sí, sé, ¿qué nos podrías sí. decir sobre eso? Pues nada, no sabemos nada, pero sí, probablemente. Probablemente lo único que a ver qué pasa. Experimentos, vamos a experimentar, a ver qué pasa. Si además son dos animales de dos lugares completamente diferentes, ¿qué puede pasar si los juntamos en un lugar, en un recinto cerrado, rodeados de 50.000 espectadores o 55.000 en el Coliseo? ¿Qué puede pasar con estos animales? Yo creo que sí, que les gustaba experimentar. Porque además los romanos tenían una cosa muy curiosa y es que los animales no los distinguen realmente. O sea, por ejemplo, un rinoceronte de la India o un rinoceronte de África, no los distinguen. No, ellos no te dicen, sí que te dicen, tiene dos cuernos, pero los llaman rinocerontes a todo. O tiene un cuerno, pero son rinocerontes en general, no. O elefantes. El otro día di una conferencia en Sagunto sobre elefantes en guerras cartaginesas. No distinguen, son elefantes. Da igual si es de la India, del norte de África o es. Son elefantes, para ellos son elefantes. Por ejemplo, cuando hablan de felinos, ¿vale? Para ellos son todo panteras. Hay veces que digo, ¿qué? Meten como sacos, los meten en sacos porque realmente ellos no son ni biólogos ni pretenden serlo. Entonces, para ellos lo importante es que es un león, da igual de dónde sea, o que es un elefante, pero más allá de eso es que nosotros somos más tiquismiquis en esas cosas, ¿no? Buscamos siempre, ¿pero qué elefante es? Ellos no, los metían en sacos, entonces cuando lucha un león no sabemos contra un toro o contra un elefante, no sabemos si es un león de Asia contra un elefante africano o es un elefante asiático contra un león africano, no sabemos, no sabemos. O sea, león, pero a lo mejor para ellos era poner a prueba, pues, de una forma simbólica Asia contra África,
pero claro, nos lo tenemos que imaginar, no nos lo dejan por escrito, son todo elucubraciones que nos hacemos, pero novelando, ¿no? Un poco. Totalmente. Menos mal que a lo mejor algún mosaico hay por ahí que nos puede dar alguna pista, ¿no? De lo que sería para ellos una pantera o algún... Pero bueno, el caso de los elefantes es lo que ha dicho, que por ejemplo el elefante que se utilizaba mucho en esa época, corrígeme, hablo desde la, bueno, desde como un aficionado más, el elefante del norte de África que se llegaron a extinguir precisamente en estos juegos, por la explotación masiva de estos animales, era mucho más pequeño que el elefante Sí, africano tradicional, ¿no? Que podemos ir a ver en un zoológico nosotros, que eso lo tenemos más por mano. sí, sí, efectivamente. Fue uno de muchos animales que acabaron con ellos los romanos, o sea, no fueron los únicos, hubo muchísimos que no los hemos vuelto a ver. Es una pena. Yo siempre, cuando llega a este punto, me da mucha pena. Son animales que nunca vamos a poder ver porque los romanos los extinguieron. Sabemos que existían, pero no más. Totalmente. Eso nos llevaría ya al siguiente punto, que serían los protagonistas de la charla, los animales. La forma de captación que tenían para conseguir estos especímenes, por llamarlos de alguna manera, pobrecitos míos. Sí. A mí me da pena, yo lo reconozco también A así. mí, sí, Lo sí, a digo mí con la me da boca mucho. chica. Me da mucha pena. Ahí, cuando estaba investigando y leí algunas cosas sobre las brutalidades que les hacían a los pobres animales, yo había noches que no cenaba, o sea, era aquello de no puedo, no me entra, me ha dado tanta pena que no, y tanto asco que no puedo, ¿no? Como lo de los perros crucificados, porque no avisaron, fueron las ocas las que avisaron, luego hacían esas procesiones con perros callejeros crucificados, dices, madre mía, por Dios, qué cosa más desagradable. Uf, ya tengo una imagen que me va a costar borrar hoy. Bueno, y también había una que era un espectáculo también que tenían, no me acuerdo dónde lo leí, que no sé, no me acuerdo en qué fiesta tampoco, que le prendían fuego a unos zorros y los soltaban ahí en el circo. ¿Te suena? Sí, las colas de los zorros para Sí, que van corriesen ahí. más. Sí, sí, era una fiesta, pero, no sé si era la cerealia o algo de esto. Sí, 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 sí. me suena también que era por ahí los tiros, ¿no? Y, Sí, y pero bueno, casos. teniendo en cuenta, a ti que te gusta el mundo militar, que una de las formas de cargarse una ciudad era hacer agujeros debajo de las murallas y de la ciudad, hacer túneles, meter cerdos, prenderles fuego, cerrar y que bueno, que empezasen ahí a dar golpes. Y dirán, ¿por qué Eh el cerdo? Pues por la grasa que tiene, que prenden bien, ¿sabes? Pero vamos, no me digas que no es una brutalidad. Sí, va, Una y el efecto bestialidad. psicológico, ¿no? De meter ahí, yo qué sé, 50 cerdos chillando ahí. Uf, tiene que ser terrible eso. Pero tú imagínate dándose golpes contra todo, claro, para apagarse el fuego, se volverían locos y claro, todo lo removerían por abajo, ¿no? Todos los cimientos acabarían y ahí las ciudades caían, claro. Claro, la muralla, sí, Sí, la mina, ¿cómo se llama el término la mina? sí, Que se sí. cavaba debajo de la muralla. Bueno, yo creo que esto da para el clip, ¿no? Siempre suelo poner un clip adelantando la charla de lo que vamos a hablar. Y yo creo que entre uno de estos fragmentos lo voy a extraer aquí para hacer el clipbait. Claro, porque, Esto bueno, vamos a hablar de la captación de los animales primero y después sí. podemos hablar de algún caso escabroso más en la arena, si te parece así, pero para mayores de 16 años. Bueno, Yo lo especifico en el vídeo, no es para niños. sí, no, no, ni para veganos tampoco. Que yo lo noto en las conferencias, a los veganos les duele. Bueno, a ver, tenemos que empezar por distinguir la captura de la caza. A ver, estamos hablando de captura, es decir, se pilla al animal vivo para llevarlo al anfiteatro, ya sea pues en Asia, en África, donde sea. Y se lleva, pues eso, se transporta mediante la forma que sea a pie, sea en barco, hasta la ciudad donde se va a realizar el espectáculo. Puede ser Roma, pero también puede ser Mérida, Tarragona, o Treveris, o se han dado espectáculos de animales en todos sitios, prácticamente donde hay un anfiteatro, porque además el anfiteatro se construye para el espectáculo de animales. Por eso tiene el podio, que es ese muro que hay entre la arena y la cavia tan alto, ¿vale? Entonces parece ser que el anfiteatro no se construye para luchas de gladiadores, se construye para los animales, para el espectáculo de animales, ¿vale? Entonces, nada, se captura al animal, por ejemplo, pongamos un animal africano, lo capturas pues en el África profunda. Para capturarlo tienes que conocer la psicología, ¿no? Lo que es ahora la etología, el comportamiento del animal. Bueno, no puedes llegar ahí y decir, voy a coger un león, pero no sé cómo se comporta el león. No, tienes que conocer ese animal
con lo cual probablemente se ayudasen de la gente que vivía en la zona, que es la que conocía al animal, ¿no? A los leones o al tigre en Oriente, donde fuese, ¿no? Tenían que conocer al animal para poderlo capturar, o al elefante, o a la jirafa, lo que fuese. Probablemente se ayudaban de estas personas, que serían pues los del poblado más cercano, los que tuviesen un contacto con estos animales, que nunca aparecen citados. Qué guay, los romanos son tan chulos que nunca aparece esta gente, solo aparecen ellos. Ni aparecen los esclavos, ni aparece, solo aparecen los, los guays, ¿no? Los tope guays son los que aparecen en los mosaicos representados, pero sabemos que ellos no hacían estas cosas, sino que se las hacía otro, ¿no? Capturamos al animal que sea, lo transportamos, pues si lo hemos capturado en África, pues tendremos que sacarlo, pues, por ejemplo, por el puerto de Alejandría o por el puerto de Cartago, depende de dónde hayamos cazado el animal. Lo embarcamos, lo llevamos hasta Ostia, en el caso de hacer un espectáculo en el Coliseo, lo desembarcamos, seguimos por el Tíber en otro barco, porque claro, un barco de fluvial no sirve para mar, o sea, hay que embarcar, desembarcar, embarcar, desembarcar, ¿vale? Y lo llevamos hasta un lugar cercano a la ciudad de Roma, porque a lo mejor ese día no se va a llevar a cabo el espectáculo. Igual es dentro de 2 meses. Y entonces tienes ahí unos leoncitos, no sabemos cuántos, tendrían que ser bastantes, porque los que se transportasen, porque imaginemos que vamos a transportar un león y se nos muere en el camino. Pues no, mejor transportemos 20 leones o un elefante. Y si se nos muere por el camino, pues mejor llevar 10 elefantes. Quiero decir que siempre debían de calcular que llegase algún animal vivo. Además, no los pongamos todos en el mismo barco. Vamos a poner varios barcos por si acaso uno se hunde. ¿Me explico lo que quiero decir? Es decir, que cuando llegan a Roma, pues se encuentran que a lo mejor tienen 15 leones. ¿Qué hacen con 15 leones si el espectáculo no es hasta dentro de 2 meses? Pues lo encierran en un lugar que se llama vivarium, que no es un zoológico, pero podemos tener esa imagen de estos zoológicos que se llevan que están ahora tan de moda, donde los animales están un poco más libres, no están en jaulas, o, ¿no? Tipo Biopark, yo que vivo en Valencia, que están un poquito más libres, sueltos. Se sueltan en estos recintos que están amurallados, porque claro, es peligroso que un león se escape y se meta en Roma, ciudad. No tenemos casos de Roma, pero sí que tenemos casos en otros lugares, incluso en Roma ciudad no, pero en el puerto que había en el río Tíber sí que hay un caso en el que un artista estaba tomando unos apuntes para hacer una escultura de uno de los animales y se lo comieron. Ah, O sea, bien. se escapó y se comieron o bueno, lo mataron, se lo comieron por decir algo, pero bueno, lo mataron. Lo mató un león, estaba tomando apuntes para, pues eso, un artista, un escultor, y además era famoso el escultor. El nombre se me ha ido, pero era famoso. Entonces, los tienes ahí, pero ojo, tenerlos ahí es complicado porque no puedes mezclar animales. A ver, no puedes meter en el mismo sitio donde vas a meter leones, gacelas, por ejemplo, avestruces, porque el león al final se va a comer al otro animal. Entonces hay que tener, no lo sabemos cómo, recintos que dividiesen o muchos recintos fuera de Roma, muchos vivarium, ¿no? Varios vivaria, ¿no? Que es en plural, repartidos alrededor de Roma para tener pues distintos animales, porque claro, hay un problema. Tigres y leones tampoco se llevan bien, por ejemplo, ¿no? Porque son, pues eso, cada uno defiende sus espacios y son difíciles de que convivan entre ellos. Además, hay que mantenerlos. O sea, sabemos que tenían veterinarios para cuidarlos, porque, vamos a ver, el que va a pagar ese espectáculo se ha gastado mucho dinero en llevar a esos animales hasta Roma. Hay que mantenerlos y hay que mantenerlos en condiciones, porque un espectáculo con leones hechos una caca, ¿no? En los huesos, sin ganas de dar espectáculo, pues eso a la gente no le gustaba y te estabas jugando muchas cosas, ¿no? Si el espectáculo no salía bien, son 50.000 personas o 55.000 o 60.000 en contra tuyo. No, hay que hacer las cosas bien. Así que al animal se le cuidaba, se le alimentaba, vamos, tenía pues lo mismo que los gladiadores, pues en animal, ¿no? O sea, se le cuidaba, se le daba su espacio, se le dejaba que corriese,
todas estas cosas. El animal tenía que llegar en perfectas condiciones al espectáculo. Nada de lo matamos de hambre y así es más fácil que se coma al cristiano, que se lee por muchos sitios. No hace falta, porque el león, por ejemplo, o el tigre, o el hipopótamo, o el rinoceronte atacan aunque no tengan hambre. O sea, atacan porque se ven en peligro, podríamos decir. Entonces, se tenían en esos lugares hasta el momento del espectáculo. No sabemos cómo, pero se intuye que probablemente se transportasen hasta el anfiteatro, hablando del Coliseo, los sótanos, el hipogeo, ese lugar que está debajo de la tabla que hay bajo se los llevase de noche, porque claro, transportar todos estos animales desde el vivarium que estaba fuera de la ciudad hasta el Coliseo, sí que hay una vía de entrada, una vía directa hasta el Ujú. Coliseo, es decir, tomarían esa vía, pero lo harían de noche, a altas horas de la noche, cuando no hubiese tanto público, tanta gente por la calle, porque claro, puede ser peligroso que un león se escape y provoque ahí accidentes. Como no tenemos mm, registrado que los romanos nos contasen que eso había pasado, se supone que no pasó nunca esos accidentes. Entonces los llevaban por la noche hasta el anfiteatro y esperar a la mañana siguiente, que era cuando se iba a dar el espectáculo. Ujú. Así que será el recorrido muy a grosso modo de cómo se capturaban estos animales, que es lo que todo el mundo se pregunta. No lo sabemos, no lo sabemos. Tenemos intuición por los mosaicos, por ejemplo, que para cazar ciertos felinos se utilizaban cabras, cabras vivas, que se metían dentro de una jaula y entonces llegaba el tigre o lo que fuese, se metía dentro y entonces cerraba la jaula, porque había jaulas, se fabricaban jaulas expresamente para esto. Se ha visto también que se utilizaban cercos con redes. Entonces iban haciendo ruido la gente con, pues a lo mejor, normalmente las cacerías las hacían soldados, ¿vale? Que eran los que estaban en estos lugares, ¿no? Extraños, lejanos, ¿no? Entonces hacían ruido, pues a lo mejor con la espada encima del ay, no me sale, del escudo, Sí. pam, 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 ¿no? Muchos juntos, muchos soldados juntos, entonces los animales acudían hasta esas redes y ahí eran capturados. Se ha hablado también de la utilización del vino para atontar un poco al animal. Se ha hablado también de algo súper cruel, que también está eso, reflejado en relieves y también reflejado en, ya me pones cara de triste, espérate que es cruel, sí. Está en relieves y en mosaicos esto reflejado. Y es que para capturar los felinos, lo que hacía era una persona a caballo, se dirigía hacia donde estaba el cubil, recogía a todos los bebés pues, de tigre, de león, ¿vale? Todo este tipo de felinos, ¿vale? Los cogía, se los metía en la capa, salía corriendo y entonces la mamá o el papá salía detrás del caballo y lo que hacía era dejar uno en el suelo, sacrificaba uno, o sea, uno lo dejaba. ¿Por qué? Porque los leones, los tigres, todos estos animales, quien tiene gatitos lo sabe, lo que hacen es coger con el hocico al bebé y se lo llevan otra vez al cubil, ¿no? Es decir, que mientras que la leona cogía a su bebé y se lo llevaba, el otro ya había salido por patas y se llevaba a lo mejor a 3 de la camada, ¿sí? Esos 3 eran los que iban a llevarse luego para el anfiteatro. Muy cruel, porque claro, la leona se quedaba solo con un bebé. O sea, para mí me resulta muy cruel la forma de hacerlo, ¿no? Totalmente. Formas había miles. Reales, que podamos decir, sí, tiene sentido, pocas. Porque cuando realmente estás delante de un animal, por ejemplo, tenemos el mosaico de la Villa Armerina. Tenemos un mosaico donde ahí se nos cuenta cómo capturaban a estos animales. Estamos hablando del siglo IV después de Cristo, es decir, esto está ya muy evolucionado y ya estamos prácticamente en los últimos espectáculos que va a haber de animales, ¿vale? Ahí se ve cómo los capturan en Asia y cómo los capturan en África, la Villa Armerina. Em, Llevan a un rinoceronte atado, o sea, lo llevan a pie, un rinoceronte. ¿Qué dices? Anda, ¿cómo hacen eso?
Inténtalo, ponte tú delante a ver qué pasa. Claro, son cosas que a nosotros se nos escapan de cómo lo debían de hacer, ¿no? O, por ejemplo, es muy interesante, tú llevas unos elefantes en tu barco, ¿vale? Ajá. ¿Cómo llevas a esos elefantes en el barco? La gente dice, bueno, los puedes tumbar, pero claro, si tumbas, ¿cómo haces? Unos para un lado y otros para otro, porque el barco zozobra por el peso del animal, pero de pie no los puedes llevar. Además de que los elefantes no duermen de pie, sino que duermen tumbados. O sea, si son 3 días de viaje, que Plinio dice que desde Alejandría hasta Ostia son 3 días, los 3 días no te puedes mantener al animal despierto. O sea, el animal se va a tumbar, pero es que en el momento en que el animal se tumbe, como se tumba en 3, el barco, se va a pique. O sea, estamos Eh, hablando de muchas toneladas. Mal negocio, ¿eh? Si se te hunde el barco. Eh, sí, sí, más ejemplos, pongo más ejemplos. Pongamos que quieres transportar un hipopótamo, porque hubo hipopótamos. Ujú. 3 días, hay que darle de comer, pero es que también hay que estar mojándolo constantemente en agua potable. O sea, no te sirve el agua del mar para mojar al hipopótamo, necesita agua dulce, potable no, pero dulce, ¿no? ¿Cómo consigues esa cantidad de agua y tienes que tener a varios esclavos mojando constantemente al hipopótamo? ¿O tienes una piscina dentro del barco para que un hipopótamo, no, varios hipopótamos, porque imagina que uno se muere, necesitarás varios. Eh, Elefantes, ¿cómo alimentas a los elefantes durante ese viaje en barco? A pie vale, pero ¿y en barco? ¿Cómo le sobre todo la mierda de achicar por las toneladas de mierda que, que echa un Te lo iba a decir, elefante? eso me impresionó bastante durante la charla, ¿no? La anécdota me pareció bastante curiosa. Claro, porque el Sí, animal sí. ahora es una necesidad de salir por la borda, habrá que hacer algo, habrá que ir tirándola, estar detrás Claro, constantemente, el típico, el pobre esclavito, ¿no? Y el detrás, pobre esclavo le ha o los tocado. esclavos en sí. Claro, son todas estas preguntas las que yo me hacía, que ahora las planteo a todo el mundo, porque no tenemos respuesta. No está escrito en ningún sitio, pero obviamente llevaron a esos animales hasta allí, porque tenemos documentados cocodrilos, hipopótamos, hienas, linces, osos, un oso polar. Se dice en alguna fuente que hubo un oso blanco. Claro, ahí hay debate. ¿Puede ser un oso polar o puede ser un oso albino? Pues parece ser que era un oso polar, porque lo pusieron a pelearse contra focas. Así que un oso albino contra las focas poco, pero un oso polar que está acostumbrado a tener ese tipo de animales, sí, Claro, puede ocurrir, ¿no? O sea, sería un oso que flotaría en un iceberg, por ejemplo, porque los hay, además de vez en cuando saltan las noticias. Un oso llega en un iceberg hasta no sé dónde, ¿no? Pues ujú, sería un oso que llegase de alguna manera, lo capturaría alguien y se lo regalaría a los romanos, a lo mejor, o se lo vendería a un romano, ¿no? Eh, Son animales, o sea, es que es impresionante. Tú miras la cantidad de animales que hay en uno de estos espectáculos y de dónde vienen, y es que impresiona muchísimo. ¿Cómo llegaron esos animales? No lo sabemos. pues debía tener una logística que debería ser impresionante Mm, para cubrir esas larguísimas distancias que ya hoy en día son tan largas, pues sí. en la antigüedad que los viajes eran todavía más largos debido a los medios técnicos, debía ser impresionante y la verdad que es una proeza, ¿eh? Dentro del triste final que tenían muchos de estos animales, Mm. que también recuerdo que en la charla dijiste que no todos acababan mal porque el animal que sobrevivía tenía la opción de volver al vivarium a vivir la vida padre hasta que le tocase otra vez salir a la palestra al pobrecito. Sí. Sí, 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 efectivamente. El que sobrevivía, lo devolvían al vivarium y el que había muerto lo utilizaban para alimentar a los romanos y al animal que había sobrevivido. Sí, sí. Te voy a hacer una pregunta, ahora hemos mencionado otra vez lo del vivarium, que también me llamó muchísimo la atención porque no lo sabía y gracias a la conferencia supe de la existencia. Y es que estoy obsesionado con los lugares físicos. ¿Dónde estaba situado, más o menos? Uf, ahora ¿Qué, no me qué- acuerdo de los es que soy es- muy mala para los nombres, pero en el libro lo pone. A ver, tú tienes Roma, ¿Sí? el mapa de Roma, ¿vale? Pues a la derecha, donde está el Castra, ¿sabes? El Castra Pretorio. Estaba ahí, un poquito más al sur, y además se Ajá. cree que en el Castra Pretorio, también había un anfiteatro ahí
para los soldados, porque era muy típico entre los soldados esa diversión, ¿no? Tanto la cacería como se dan muchos casos donde los soldados lo hacen entre ellos, ¿vale? Porque formaría parte igual de su entrenamiento o de su diversión, ¿vale? Pero sí, sí, es en esa zona del Castra, porque además la vía es directa hasta el anfiteatro. Ahora no me acuerdo de los nombres, pero estaba ahí situado uno de ellos. Además que lo estudié para la tesis doctoral, que los vientos nunca van de aquel lado hacia Roma, siempre es al revés. Claro, es interesante porque el pestucio que debía hacer en un vivarium, pues uno se lo puede imaginar. Además, los romanos no es que fuesen muy higiénicos, no es Bueno, como ahora un zoológico que se limpia y se vete, higieniza, ¿no? vete a una granja a ver a qué huele. El que no ha pisado el campo en su vida, pues eso multiplicado Pues por, por mucho. hombre, Roma no debía oler muy bien. La realidad es esa, porque toda la mierda iba para la calle. Pero claro, si encima estaba los animales todavía apestaban más, pues no querrían que entrase para adentro el olorcito. Así que parece ser que había uno ahí. Y luego había otro más hacia Ostia, digamos, entre Sí, Roma y Ostia, uno de elefantes, porque al parecer los criaban los elefantes. Sí, sí. interesante. Había un criadero, sí, pero tenemos muy poquita información sobre ello. Ni siquiera hay información arqueológica. Del vivarium sí, sí que hay, y además ha aparecido incluso epigrafía de las personas que cuidaban, que eran soldados, los que cuidaban de los animales, lo que es no solo el tema de alimentarlos, sino también de veterinarios y tal, parece ser que eran soldados los que se encargaban de ellos. Ujú. Qué buen dato. No, sí, que eso es una manía personal mía, ¿no? Estoy obsesionado con los... bueno, obsesionado. Me gusta indagar, ¿no? El lugar físico de las cosas para crearme la panorámica. Sí, pues estaba ahí, ¿no? Justo más hacia abajo, más hacia Hacia el sur, hostia. podríamos decir, del Castra Era Pretoria. Ujú. perfecto. Y bueno, y ahora ya vamos a entrar en la última, bueno, en el último bloque ya, porque al final con la tontería estamos aquí una hora, llevamos aquí una hora matando animales ahí ese siniestro y capturándolos. Ahora toca la hora del bocata, mucha gente se va, ¿no? Y quedamos Ujú. nosotros porque somos unos morbosos, aunque nos da pena, somos un poco morbosos. Y llega lo que nosotros conocemos como la damnatio ad bestias. Lo que Ajá, serían, antes lo hemos mencionado un poco por encima, que es ese tipo de sí. ejecuciones, cuando hemos estado hablando del gladiador. Abro comillas para los Ujú. que no pueden vernos porque estos están en el formato podcast. ¿En qué consistían ese tipo de... Bueno, ¿qué es esto de la damnatio ad bestias? Vale, los romanos tenían distintas formas de ejecutar al condenado a muerte, ¿vale? Por ejemplo, si eras ciudadano, te cortaban el cuello directamente, porque era menos mm, Sí, deshonroso. sí, más rápido y menos doloroso, sí. Bueno, más rápido. Bueno, a ver, que el verdugo sea hábil. Y que el hacha esté bien afilada, o la Bueno, espada, lo que vamos a utilizasen, darle el porque hay veneno. casos. En el de York hay Sí, casos en los que había hasta 5 veces, 5 intentos en el mismo cuello, o sea, que pobre hombre. si no se murió por perder la cabeza, murió de aburrimiento, pobrecillo. Sí, Bueno, estamos en Roma. pues Vamos a darle el beneficio de la duda. Este verdugo es bueno. este es bueno. Vale, Tiene un pedigrí. pues, si eras, un ciudadano, te daban esa oportunidad, te cortaban el cuello, pues, de una vez y ya está. O sea, no tenías que sufrir, no tenías que exponerte en público, era todo como más, menos vergonzoso, ¿vale? Menos exposición y tal. ¿Qué pasaba? Pues que los que eran extranjeros, los que eran esclavos, o los que habían cometido un delito muy, muy, muy importante, tipo parricidio o hacia el Estado, un atentado contra el Estado, cosas estas, ya no te cortan la cabeza, sino que pasas a otro tipo de ejecuciones. Había muchas. A ver, la más famosa que todos tenemos en mente es la de Cristo, ¿no? La crucifixión, ¿vale? Es una de las formas de ejecutar muy típica romana. Pero tenían esta así un poquito más creativa para diversión del público, creemos, o sea, eso es lo que pensamos nosotros, veremos cómo no es para diversión del público, que era la ejecución con animales, con fieras, ¿vale? Ejecución, pues, animales específicos como leones, como osos, ese tipo de animales que son muy, muy violentos, ¿vale? Los utilizaban para ejecutar a condenados a muerte. Por eso se llama damnatio ad bestias, ¿vale? Ejecución por animales. Em,
en un principio, bueno, todo el mundo puede pensar: "Buah, esto son locuras de Nerón", y no, 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 el que lo implantó fue Augusto. O sea, Augusto ya dijo, o sea, ya hizo este tipo de espectáculo. Con Nerón ya se salió de madre y ya era muy aburrido ver cómo un animal atacaba a una persona, y lo hicieron como, dramatizaciones mitológicas. Cogían un mito y lo llevaban a la arena, en plan espectáculo, y utilizaban al animal para ejecutar al condenado, pues, yo qué sé, Orfeo tocando la lira, ¿vale? Lo subían a una montaña, la montaña se abre y los osos, yo no sé si alguien recuerda el mito de Orfeo, que al final es despedazado por las bacantes, creo que es. Bueno, no sé, es despedazado, sí, por las bacantes creo que era. Es despedazado. Bueno, pues en lugar de hacer eso, lo que hacían era que un oso lo despedazaba. Es un ejemplo, ¿vale? Había otros mitos, por ejemplo, el de Leandro ahogado, pues cruzando la naumaquia, o había el de Ícaro, ¿vale? Lo lanzaban un cable, le ponían alitas, en un momento dado el cable se cortaba y Ícaro caía, ¿vale? Pues había muchos tipos de ejecuciones de ese tipo, mitológicas, ¿vale? Pero las que llevaban animales, como la de Orfeo, o por ejemplo, hay un bulo por ahí que no me gusta nada, de una jirafa que se utilizó para violar a la mujer que había envenenado a Bueno, Claudio. vamos a decir violinizar. O tenemos que utilizar eufemismos porque YouTube me tira el vídeo rápido. Vale, pues se Haré. utilizó una jirafa para ejecutar, ¿vale? Para ejecutar a esta mujer. Es un bulo, eso no es verdad, ¿vale? No está registrado en ninguna fuente y además que una jirafa haga eso es impensable. O sea, solamente hay que ver los documentales de la 2 para ver cómo beben agua. O sea, se tienen que contorsionar. Es una barbaridad que inventó alguien, lo puso en un libro y se ha repetido, repetido, repetido hasta la saciedad y ahora se da por bueno, pero no. O sea, pero que en un libro del siglo XX, quiero decir, eso es una inventada tremenda del siglo XX. Así que también tenemos, por ejemplo, ese otro caso en el que se metía a la mujer dentro de una vaca y el toro, pues, ¿vale? Esa, o, por ejemplo, tenemos el caso de el asno de oro, que también nos lo cuentan ahí en la fuente, ¿vale? Pero también tenemos lucernas, donde es un burro el que ejecuta a la mujer en esas condiciones, ¿vale? Esas cosas, esas brutalidades, podríamos decir. O sea, cosas tremendas. Pero esto siempre se hacía a mediodía porque así se daba la oportunidad para que aquel que no le gustase o que tuviese cierto repelús o que no compartiese ciertas cosas pudiese irse a casa. Entonces iba a los espectáculos de la mañana de los animales y luego por la tarde volvía a ver los gladiadores, la lucha de los gladiadores. Es verdad que mucha gente confunde cosas como Séneca que dice: "No, porque no me gustaban los gladiadores", tal. Ojo, cuidado, que había otro tipo de ejecución también a mediodía, que era la de los condenados al ludus o al gladius, ¿vale? Son 2 condenas diferentes también, no hay animales en este caso, pero, al ludus era: tú eres entrenado y lucharás en la arena, y si sales bien parado puedes conseguir, salir o sea, terminar tu condena, pero ad gladius no iban a salir bien parados. Es decir, iban a morir dentro de la arena, luchasen bien o luchasen mal, ¿vale? Eso daba igual. Se les iba a cortar la cabeza, vamos, ad gladius, o se les iba a matar con la espada de alguna manera, por eso es ad gladium, ¿vale? Entonces, Séneca se mete con ese tipo de espectáculos, porque no entiende esa sangre gratuita, esa violencia gratuita, porque no es el caso de los gladiadores, que es el valor que se presenta ante la muerte, que eso él lo ve como muy bueno, o sea, porque además se lo dice a su madre, que está de luto: "Mamá, vete a ver gladiadores, a ver si te animas un poquito". O sea, a Séneca le gustaban los gladiadores. Eh, entonces, dentro de ese espectáculo así de ejecución estaban los animales. ¿Cómo era este tipo de ejecuciones con animales? Pues nada, se montaba al que iba a ser ejecutado, al condenado a muerte, se le montaba en un carrito, se le ataba, medio desnudo o desnudo del todo. No iba armado de ningún tipo, se le ataba, ¿vale? A ese poste, lo tenemos, por ejemplo, en el mosaico de Slidre, si lo buscas, y
el carrito lo que se le montaba en un carrito o simplemente se le llevaba a pie. Siempre había un auxiliar del anfiteatro detrás, aparece vestido de blanco con las 2 líneas estas, granates, rojas, púrpura, ¿vale? Depende de donde lo leamos, dice que es de un color o de otro. Y lo que hacían era agitarlo delante del animal. Es decir, eso de, al león se le mantenía con hambre para que atacase, no hace falta. Cualquiera que tenga un gatito en casa sabe que aunque el gato esté bien alimentado, como tú le muevas algo delante, se lanza por ello porque le gusta jugar, ¿vale? Entonces, el objetivo de este auxiliar que estaba detrás o de este carrito en el que se lo subía era mover a este ejecutado para que se le lanzase, y lo vemos en los mosaicos, como los felinos se lanzan hacia la cara, sobre todo del condenado a muerte. No podía salir vivo, o sea, estaba condenado. Si estás condenado a muerte, no sales vivo. Es el caso del de York, que estábamos hablando antes, ¿no? Entonces, antes de salir de la arena, se ratificaba que realmente estaba muerto con ese martillazo en la cabeza y, por si acaso, fuera, se le cortaba la cabeza para sí, que estuviese realmente muerto, rematado. Así que, para eso se usaban los animales. Claro, tenían que ser animales, no te sirve lo que digo, una jirafa, no sirve. O una liebre, no, tenía que ser un tigre, un león, un animal que fuese brutal y que diese un espectáculo, claro. Normalmente se usaban leones, osos, ese tipo de animales. Ujú. Animales que tuviesen un instinto un poco más de cazador, ¿no? Más depredadores que fuesen guerreros, vamos. Exactamente, sí. Y ya para finalizar, porque ya dentro de poco van a empezar a venir los gladiadores, cifras, que también me impactó mucho. Cifras de animales muertos porque se han visto auténticas salvajadas. O sea, vamos, o sea, muertes a niveles industriales. Sí, bueno, desde Nerón 300 osos, por ejemplo, contra la guardia pretoriana, hasta 11.000 animales en los espectáculos del Coliseo, de la inauguración del Coliseo. O sea, pero, a ver, que siempre me dicen lo mismo cuando doy las conferencias. Bueno, pero estos números son inflados. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que son animales, es decir, no sabemos exactamente qué animales participan, porque animales es como muy general, ¿no? Pueden ser cabras, leones o pueden ser muchos tipos de animales, ¿no? O patos, yo qué sé, pueden ser muchísimos avestruces o son 11.000 animales, vale. Y luego te dicen: "Sí, pero pueden estar inflados". Sí, pero ojo, ojo, cuidado, aunque estén inflados, aunque sean, en lugar de 300 leones o 300 osos o, con que sean 5 para mí ya me parece brutal, todo lo que hay que montar por parte de un romano para que esos animales lleguen hasta donde llegan. Y aunque estén infladas, pon que sean la mitad, un tercio. Es que aunque sean un tercio, estamos hablando de cientos de animales, que es increíble. Es que un tercio de Y 15.000 estamos hablando de que, a ver si a grosso modo, a ver, soy de letras, no de números, pero 5.000 animales. siguen siendo una barbaridad, ¿no? O sea, es que la gente te lo dice, ya, pero es que los romanos inflaban los números. Sí, vale, da igual, quédate con un tercio, da lo mismo. Sigue siendo brutal, o sea, una barbaridad. Sí, sí. Entonces, ¿qué animales morían ahí? Pues no lo podemos saber. Esas cantidades tan grandes no lo podemos saber, pero bueno, es lógico pensar que habría de todo. Habría animales de cerca, pues habría jabalíes, que eran más fáciles de capturar, o osos, porque claro, Italia era muy grande y ahora no hay, pero en aquella época había osos, ¿no? Eh, o sea, que quiero decir, que habría de todo, animales que vendrían de fuera, animales que vendrían de Asia, de África, o sea, allí llegarían animales de todos los lugares, incluso de los más cercanos a la ciudad, pero sí, una barbaridad. Los números te ponen los pelos de punta. Cuando los dices todos seguidos, como los digo en la conferencia, que digo uno detrás de otro, te dan ganas de llorar, o sea, es tremendo. No, sí, totalmente. Y tuvieron que ser muchos también porque estamos hablando de lo que hemos comentado con anterioridad, ¿no? De que supuso la extinción masiva, literalmente, de muchas especies como la que menciona también la del león del norte, perdón, la del león de la Capadocia o de Grecia, porque en Grecia había leones Mm, en la sí, antigüedad, o este elefante sí, de unas dimensiones más reducidas que sería el elefante del norte de África, el elefante de Aníbal. sí.
Bueno, que es que di el otro día la conferencia, es discutible lo del elefante de Aníbal, pero bueno. Ya daría para otro podcast. Ya sería para otro. Pero sí, por ejemplo, avestruces. Piensa que en Jordania había avestruces, pues tampoco conservamos esas avestruces, que al parecer eran más pequeñitas probablemente, no eran tan grandes como las africanas, pero sí, sí, animales, totalmente esquilmados que gracias a, entre comillas, a los romanos no hemos podido ver, o Bueno, sea, a causa de los romanos, o por culpa de... qué pena da. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que ya tenemos una visión bastante generalizada de lo que sería este tipo de espectáculo tan famoso. Hemos desmontado, bueno, has desmontado mitos, sobre todo ese famoso artículo que hemos hablado varias veces también de él, el famoso gladiador, vuelvo a abrir comillas. Y bueno, y nada, y para ampliar más conocimientos, pues yo animo a la gente a que se compre tu libro, lo vuelvo a enseñar, antes también lo he puesto en portada, para que viese la portada mejor. Y nada, y ya solo queda pues agradecerte que hayas querido compartir con nosotros un poco de la charla que tuviste aquí en el festival, que fue cuando nos vimos en persona, y poca cosa más. ¿Algo que decir a la audiencia? Pues no, además de que, por favor, cómprate el libro y leerlo. Eso sobre todo, lo demás es secundario. No, poco puedo decir, que eso, que se queden con la idea de que los romanos no lo dejaron todo por escrito, que es muy importante, porque no hago nada más que oírlo y oírlo y oírlo. Los romanos lo dejaban todo por escrito y me da una rabia tremenda. Y que bueno, que sí que es verdad que eran muy bestias, eran muy brutos, pero todo tiene un fondo y todo hay que contextualizarlo y todo tiene un porqué, aunque para nosotros sea algo exagerado y que no lo podamos entender porque nuestro contexto es completamente diferente al suyo, ¿no? Contextualizar las cosas siempre, por favor, que no somos romanos ni ellos eran del siglo XXI, ¿vale? Totalmente. Bueno, está falta de decir, bueno, son romanos, eran muy bestias, pero los queremos igual. Hombre, hombre, a mí me han dado muchas alegrías los romanos. No todos son bestias y crucifixiones. No, hombre, no, estaba Séneca, por ejemplo. Por ejemplo, Cicerón dando la matraca también. Es que me Bueno, cae mal Cicerón. sí, a mí también. Pues nada, Marian, gracias Muñoz Santos. Muchísimas gracias por haber venido y nada, ya buscaremos otra excusa para que vuelvas a la taberna. Cuando quieras. Ah, Encantada de estar por aquí con vosotros. Hasta luego. ahí nos despedimos con nuestro valete El Gaudíes tradicional. Hasta pronto. Y a ti, Kirite, decirte que si te ha gustado este contenido, puedes apoyarlo dándole un buen like, suscribiéndote, compartiéndolo con tus amigos y dándole a la campanita para que no te pierdas ninguno de tus programas favoritos. Y ahora sí, con esto me despido con un buen valete, et gaudete Kirites. ¡Hasta otra!